etapa, estamos hablando más o menos en el Renacimiento, quizá unos 50 años después del Renacimiento, donde se comienza ya a establecer precisamente estas relaciones con respecto al melodrama, lo que les decía, donde lo que se busca ya es una música que sea de más fácil asimilación, por decirlo de cierta forma, de parte de las personas, ¿verdad?, que conforman el pueblo, ¿verdad? Es decir, esta música que ya desde un aspecto siempre religioso, otra cosa importante es la contrarreforma, hay que tomarla en cuenta también, ¿verdad? Como lo menciona Fubini, la contrarreforma como aquel fenómeno histórico en donde se divide la iglesia y esta propuesta, ¿verdad?, es decir, de estos seguidores de Lutero, ¿verdad? Ya ellos comienzan precisamente a tener otra visión, desde un abordaje hermenéutico diferente al que estaba haciendo pues la tradición de la Iglesia Católica. Entendamos que ahí, ¿qué es lo que sucedió en este momento histórico? Pues se hace una división de la Iglesia. Está la Iglesia que queda en Italia, siempre en el Vaticano, y la otra iglesia que son los que, bueno, vienen de ahí, son los protestantes, que se le llama también, que es la otra parte de los cristianos, ¿verdad?, que no estaban del todo de acuerdo con las políticas, con los sistemas o algunas imposiciones, algunas situaciones que la Iglesia Católica, ¿verdad?, vetaba, es decir, no dejaba que se realizara. Entonces surge este fenómeno, ¿verdad?, en la figura de Martín Lutero, y comienza precisamente a hacer este cambio, esta nueva propuesta. Y de igual forma en las artes, reconociendo que el espíritu de un pueblo se refleja en las artes, en aquellas manifestaciones artísticas que tenemos, la música dentro de estas manifestaciones, se logra pues identificar este cambio, esta nueva forma de poder abordar ya la música ya con un sentido diferente en relación a la interpretación de las escrituras, por ejemplo. Entonces, para ello, la propuesta de estos pensadores, de estas personas que estaban realizando en ese momento histórico toda este abordaje con respecto a la música, la propuesta fue, mejor dicho, realizar una música que lograra ser popular. Ese es el punto. Recuerden que allí nos habíamos quedado en la clase anterior, cuando empezábamos precisamente a ver esa distinción entre la música popular y la música que no es popular. Yo para eso les había pedido que para el día de hoy pues revisaran el texto de Ortega y Gasset, La deshumanización del arte, porque él en ese texto tiene cosas bien interesantes en donde identifica qué es un arte nuevo, por ejemplo, un arte nuevo que es impopular, va a decirnos Ortega, lo que es un arte que está alejado de las tradiciones, ¿verdad? Se está refiriendo a las formas de expresión que surgen a principios del siglo pasado, del siglo XX. Entonces él va a decir que la dificultad que tiene el arte nuevo, ¿verdad?, las nuevas propuestas artísticas, por ejemplo, las vanguardias en la pintura, donde tenemos a Picasso, a los impresionistas, a los dadaístas, todos estos artistas que con una nueva poética comienzan precisamente a realizar sus representaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a decirnos Ortega y Gasset en relación a esto? Que ese arte nuevo necesita ser comprendido. Y eso es una de las cosas que es interesante. Pero bueno, ya vamos a hablar de ello. Ahorita me interesa que agotemos algunas cosas en relación a lo que es ya la ciencia de la estética, porque ya estamos entrando a ese momento cuando ya el sentido de una ciencia o de un sistema, ¿verdad?, de estudio muy particular sobre elementos de la estética comienza con la figura de Van Garden, que era un texto también que les dije que lo revisaran, ¿verdad? Son 50 páginas que tienen que leerlas. Vamos a revisar algunas cositas así de forma muy general. Entonces, solo para ponerlo así de forma general, ¿verdad?, esta introducción que estoy haciendo y recordando unas cosas que hemos venido pues revisando a lo largo de la historia, ¿verdad?, de la historia de la estética de la música, como bien lo ha dicho Fubini, ¿verdad?, en su texto. Es aquellos dos momentos, ¿verdad? Cuando la música, ¿verdad?, se identifica como un placer auditivo. Recuerden que esto ya estamos hablando en
en esta nueva racionalidad. Estamos, ubiquémonos temporalmente después del Renacimiento, ¿verdad? Cuando surgen estas nuevas formas, más que todo, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? Cuando ya la armonía toma esta forma de poder lograr lo plácido, ¿verdad? Por medio de los sonidos, y hablábamos de la consonancia y de la disonancia de los sonidos, y también viene el otro aspecto, que vienen a ser como las dos tendencias, como bien les decía en la última clase, que es el aspecto racionalista naturalista, ¿verdad? Que aquí pues ya se habla de una teoría de la armonía, una teoría cuando ya se puede pues organizar dentro de la estructura musical de forma racional, ya no tanto aquel momento psicológico, ¿verdad? Que estaba más orientado al placer auditivo, al placer desde la psiquis, ¿verdad? Quizá no importando mucho el aspecto de la estructura musical, pero ya en estos racionalistas naturalistas, pues sí, la importancia está en esa estructura, no tanto en el placer. Y esto nos sirve, información que les doy antes de comenzar, de revisar el texto de Vanguardia, nos va a servir para poder hacer esta distinción de métodos entre varios pensadores, porque hay unos que se quedan con esa parte psicológica, hay otros que se quedan con esa parte racionalista. Entonces, hoy yo quiero que revisemos, así como objetivo de la clase, que revisemos algunas ideas de Baumgarten. Baumgarten fue el precursor de este nuevo saber en la modernidad, ¿verdad? Digo este nuevo saber porque ya con él se funda lo que es la ciencia de la estética. Entonces, Baumgarten, él está orientado, ¿verdad? En esta subdivisión o división que les estaba explicando anteriormente entre la parte psicológica, lo que está, pues, lo que nos lleva a la música desde el sentido del placer, al placer auditivo. Él se orienta en esta parte psicológica. Entonces, ¿cuál es el método o la nueva metodología? Este es el texto, lo pueden ver lo he colocado aquí en la pantalla, ¿verdad? Alexander Baumgarten, recuerden, Alexander Baumgarten fue un teórico alemán que comienza, ¿verdad?, a fundamentar ya una estética. Ojo, no una estética de la música, sino que una estética en general. Cuando decimos estética nos referimos tanto a aquel conocimiento que se refiere a las artes plásticas. Recuerdan, en la primera unidad que hicimos la clasificación, o estudiamos la clasificación de las artes plásticas. Estudiamos también lo relacionado con la filosofía del arte. Y se dijo, ¿verdad?, que esa subdivisión o división de las artes plásticas se realiza desde una óptica de la filosofía del arte, y que la estética era más amplia todavía en ese sentido, porque tiene relaciones no simplemente con el arte, sino que también con la moral, con la ética, con el aspecto de la epistemología, con el aspecto del conocimiento. Hicimos las relaciones con Aristóteles y con Platón. Bueno, entonces a esa estética, en sentido general, es a la que se refiere Baumgarten, ¿verdad?, en este texto, es decir, no está limitándose todavía a realizar una estética de la música. Eso pues lo va a hacer más adelante, en un momento histórico diferente, Hanslick, ¿verdad?, con un texto que se llama Estética de la Música. Ahorita pues quiero que revisemos algunas cosas para que vayamos identificando cuál fue el espíritu o cuál fue la visión que tuvo Baumgarten en relación a su propuesta de una ciencia de la estética o un estudio de la estética, ya con una metodología muy propia, y también con la identificación, así en el buen sentido, ¿verdad?, de su problema de estudio o su objeto de estudio. Entonces quiero que leamos la primera parte. Recuerden, ustedes tienen que leerlo, es un texto cortito, porque Baumgarten escribió este texto de estética en 3 momentos. Entonces yo el que he conseguido aquí, lo bajé de internet, fue precisamente pues el primero, ¿verdad?, por lo menos de las primeras versiones, ¿verdad?, que se tienen de su texto de estética. Creo que hay un texto, no lo pude encontrar, de Baumgarten, donde están
compilados los tres, ¿verdad? Que creo que son más o menos como 200 páginas por ahí, pero bueno, ahorita lo que me interesa, ¿verdad? Es que logremos entender cuál es la propuesta de Van Garden. Entonces voy a comenzar la lectura del prólogo. Este libro reúne por primera vez en lengua española un compendio, de los textos en los que Alexander Gautier Van Garden fundamentó de manera precisa y detallada la constitución de la estética como disciplina filosófica. Bien, aquí hablo un poco de la vida de él, hijo de un predicador pietista. Van Garden nació en Berlín el 17 de junio de 1714. Aquí habla un poco de lo que realizó sus estudios, ¿verdad? Cuál fue la orientación que él recibió. Bueno, estaba bajo la tutela, estuvo bajo la tutela, ¿verdad? De estos estudiosos y que tenían relación con los religiosos. Entonces de ahí viene toda esta aspiración por realizar, ¿verdad?, estudios sobre la filosofía. Bien, voy a seguir a leer de aquí. En la Universidad de Frankfurt del Oder, de la que fue rector entre 1752 y 1753, desplegó una inmensa labor docente. Enseñó las más diversas disciplinas: historia de la filosofía, lógica, metafísica, ciencia del derecho, ética, teología, dogmática, y dictó seminarios sobre temas bíblicos y gramática hebrea. Su erudición y claridad expositiva le valieron la amplia y perdurable admiración de los jóvenes filósofos. Immanuel Kant, que solía utilizar las obras de Van Garden en sus cursos, elogió su metafísica por la riqueza de sus contenidos y la precisión de su método, y lo retrató como uno de los más grandes analistas. Immanuel Kant, ¿verdad?, también fue un filósofo alemán, pues que él se lo ubica dentro de lo que es la filosofía idealista alemana, de los filósofos quizá más importantes de este periodo histórico de la modernidad. Y pues él retoma la figura de Van Garden para poder realizar sus estudios. Entonces, lo que está diciendo en el texto es que es el pensamiento de Van Garden tiene mucho peso, o tuvo mucho peso, dentro de la tradición filosófica. En 1750, Van Garden publicó la primera parte de Estética, es el texto que estamos revisando. 8 años después apareció la segunda, fragmentaria e inconclusa. Enfermo de tuberculosis, no pudo, escribió Ernst Cassirer es un biógrafo de él, recorrer el camino que tan claro vieron sus ojos. Llegó todavía a redactar Initia Philosophiae Practica Primera y Acroaces Lógica in Christianum, son textos que él logró publicar. Murió el 26 de mayo de 1762 a la edad de 48 años. Póstumamente se editaron pues estos textos que están aquí, ¿verdad? Casi siempre en este periodo histórico las publicaciones se hacían en latín, ¿verdad?, porque era la lengua de los cultos, o la lengua por medio del cual se transmitía el conocimiento dentro de la academia. Pero también pues algunas cosas en inglés y en alemán. El legado filosófico de Van Garden a la estética clásica romántica alemana se reconoce en Moses Mendelssohn, Friedrich Schiller y los estudios sobre literatura y arte de August y Friedrich Schlegel. Quizás haya sido Johann Gottlieb Herder quien mejor que nadie dio testimonio de la inagotable fuente de inspiración que brinda su lectura. Y aquí es donde quería llegar. Esta es la parte del método que Van Garden está proponiendo, que es un método descriptivo psicológico. Esto lo voy a colocar en amarillo para que ustedes pues puedan identificarlo. Bueno, lo voy a leer. La psicología de Van Garden me ha parecido siempre una rica cámara del tesoro del alma humana y un comentario de ella que combinará en la esfera del buen entendimiento la intuición poética de un Klopstock, en la calma observación de un Montaigne y su serena introspección, y en los reinos superiores del pensamiento humano. Finalmente, con la visión aguda de un segundo Leibniz, un comentario tal sería un libro del alma humana, un plan para la educación de la humanidad
y la puerta de entrada para una enciclopedia de todas las artes y las letras. En resumen, ¿verdad? En esta cita de Herder, se puede entender de mejor forma cuál es la importancia que tuvo este método, este nuevo método, ¿verdad? De Baumgarten, que es la psicología descriptiva. Hay algo también importante que hay que comentarlo, que es en este momento, ¿verdad? En la modernidad, hay un dilema dentro de lo que es el sentido que debe tener la filosofía, el sentido que debe tener la ciencia. De aquí pues ya comienzan a hablarse de las ciencias positivas o del nuevo saber filosófico, de la nueva ciencia, como lo denominó Francis Bacon. Y aquí ya comienza precisamente a hacer una separación entre lo que es las ciencias humanas y lo que son las ciencias exactas o las ciencias positivas. Entonces aquí la discusión es que como todo lo que era estética, ¿verdad? O toda la tradición que se conocía de la estética venía fundamentada desde una metodología o desde un pensamiento netamente filosófico, ¿verdad? Desde los griegos, es decir, el método que utilizaba era netamente filosófico. ¿Qué sucede con Baumgarten? Baumgarten ya utiliza otro método, que es lo que les decía, que es el método de la psicología descriptiva, que está pues más apegado a ese nuevo saber científico que está surgiendo en ese momento histórico, que es la ciencia positiva. Como sabemos, la psicología es una ciencia positiva, ¿verdad? Es una ciencia que dentro de sus demostraciones se pueden hacer comparaciones, se pueden comprobar datos, se pueden hacer experimentos, es decir, está marcada dentro de lo que es el método científico. La filosofía tiene otra forma de hacer metodología, las ciencias humanas tienen otra forma de hacer conocimiento, que no siempre los resultados se pueden medir por medio de números, es decir, los resultados son cualitativos, porque las predicciones, en todo caso, o lo que apunta este tipo de investigaciones, es más sobre la cualidad del fenómeno, no tanto sobre cantidades o descripciones del fenómeno. Entonces aquí Baumgarten, el atrevimiento que hace, ¿verdad? O la novedad que él está haciendo es que está aplicando el método de las ciencias positivas desde la psicología a situaciones que tienen que ver con la estética. Y vamos a ver de qué forma él lo hace, ¿verdad? Voy a leer algunas cosas de Baumgarten sobre sus primeras visiones, por ejemplo, lo que él considera, ¿verdad? Lo que es esta forma de hacer, de generar nuevo conocimiento. Entonces él comienza así: meditaciones filosóficas sobre algunas cuestiones pertinentes al poema. ¿A qué les recuerda esto? ¿Se acuerdan? Ya en la antigüedad, Aristóteles, el texto, bien, la poética, nada más que la intención de Aristóteles, ¿verdad? Como se sabe, era diferente porque él quería identificar la esencia, perdón, de la tragedia griega. Y por eso él se ve en la obligación de hacer una reflexión, hacer un análisis para poder saber cuál es esa esencia de la tragedia griega. Y lo hace desde su texto en la poética. Aquí pues ya Baumgarten va a hablar de otra cosa. Voy a empezar la lectura. Poema es el lenguaje sensitivo perfecto. Poética, el complejo de reglas al que el poema debe conformarse. Filosofía poética, la ciencia de la poética. Poesía, el hábito de confeccionar poemas. Y poeta, quien se complace en este hábito. En esta primera parte, pues está siendo muy descriptivo, está haciendo un análisis de lo que es el poema, lo que es la poética, la filosofía poética, la poesía y el poeta, que muchas veces eso pues, se toma como sinónimo, ¿verdad? Pero ya desde Baumgarten, ya con un campo o un objeto de estudio, perdón, diferente, que en este caso es tratar de entender qué es lo que estudia la estética desde la metodología descriptiva de la psicología. Bien, continúo con la lectura. La filosofía poética es por la ciencia que lleva el lenguaje sensitivo a la perfección. Pero como en el habla ya tenemos aquellas representaciones que comunicamos,
La filosofía poética supone en el poeta una facultad cognoscitiva inferior. Por eso, dirigirla en el conocimiento sensitivo de las cosas sería tarea de la lógica en sentido general. Pero quien conoce nuestra lógica no ignora cuán sin cultivar se halla este campo. ¿Acaso no es por reducirse a los estrechos límites en los que la encierra su misma definición que la lógica es tomada por una ciencia, o bien del conocimiento filosófico de alguna cosa, o bien por una ciencia que dirige la facultad cognoscitiva superior hacia la verdad cognoscible? Pues en efecto, habría de permitirse a los filósofos buscar también, no sin ingente provecho, aquellos artificios con los cuales pueden pulir las facultades inferiores del conocimiento, agudizarlas y aplicarlas más fructíferamente, en provecho de todo el mundo. Aquí hago una pausa. ¿A qué se está refiriendo aquí? Pues Vanguard está refutando precisamente aquellas situaciones que tienen que ver con la filosofía, por ejemplo, la metafísica, los estudios sobre ontología, que muchas veces parten de la especulación. Aquí la propuesta de Vanguard está diciendo, pues, que se debería de buscar otras propuestas metodológicas. Entonces, dentro de esas propuestas metodológicas está la psicología, que es lo que sigue. Como la psicología otorga firmes principios, no dudamos de que, para dirigir las facultades cognoscitivas inferiores, pueda darse una ciencia del conocimiento sensible de alguna cosa. Aquí está la clave también. Cuando se habla de este nuevo método descriptivo psicológico, se está precisamente refiriendo a la sensibilidad del conocimiento, es decir, la estética, para Van Carden, ya tomando algunas ideas de lo que he leído, va a referirse al conocimiento sensible, y ese conocimiento sensible se va a abordar desde un nuevo método, y esa metodología, ¿verdad?, es en ese cambio que hace, ¿verdad?, por la identificación de esas facultades inferiores, como lo estaba leyendo anteriormente, del pensamiento de Van Carden. Lo que se pretende es, por este nuevo método de la psicología, poder conocer, ¿verdad?, esas facultades inferiores, que eso lo vamos a ver más adelante, cuáles son a las que se refiere precisamente Van Carden. Entonces, aquí la ciencia, ¿verdad?, del conocimiento de aquel momento de la sensibilidad del ser humano, y eso se logra por medio de la psicología. Continúo. Existiendo la definición, los términos definidos pueden deducirse con facilidad. Ya los filósofos griegos y los padres cuidadosamente distinguían siempre lo que es el momento ontológico, y parece bastante claro que estos no solo equiparaban, ¿verdad?, ese momento ontológico con las cosas sensoriales, también honraban con este nombre aquellas de las que hay ausencia de sensaciones. Por consecuencia, la fantasía. Serían, por tanto, esa ontología, los objetos de la lógica, que han de ser conocidos por la facultad del conocimiento superior, ¿no? Que bien ese conocimiento superior, ¿verdad?, que es un reconocimiento de un aspecto ontológico, de un aspecto del ser, del fenómeno, ¿verdad?, y que él lo va a dirigir, ¿verdad?, a este conocimiento superior, que le va a llamar como, o bien el conocimiento de la estética. El filósofo, como medita, así expresa, sin que ninguna o poquísimas reglas particulares sean observables en la expresión, no se preocupa por los términos en cuanto a sonidos articulados que en efecto conciernen a los del aspecto ontológico. Mayor dominio de ellos se tiene al tomar en consideración su expresión sensitiva. De aquí que la parte de la estética cerca de la expresión sea más abarcadora que la de la lógica. Ahora bien, como esto puede darse de manera perfecta o imperfecta, en un caso lo enseña la retórica general, ciencia de la expresión imperfecta de las representaciones sensitivas en general, y en el otro, la poética general, ciencia de la expresión perfecta de las representaciones sensitivas en general. Aquella se divide en sagrada y profana, judicial y demostrativa, deliberativa, etc., en tanto que esta en épica, dramática y lírica.
cuya división a su vez en especies análogas los filósofos de estas artes deberían dejar a los retóricos que introducen en las almas el conocimiento histórico experimental de ellos. Bueno, aquí lo que está refiriéndose Van Garden en este primer apartado, precisamente a esa diferenciación, ¿verdad?, que hace desde el aspecto de la ciencia o de la estética, ¿verdad?, el conocimiento de la estética como ciencia general de la sensibilidad. Y dentro de esos aspectos que estudia la estética está pues la poética general, y que él lo pone pues como ciencia de la expresión perfecta de las representaciones sensitivas en general. Aquí la palabra clave es esto de la sensibilidad, porque, repito, Van Garden consideró que la sensibilidad se puede abordar o se puede estudiar de mejor forma desde aspectos o desde supuestos que son psicológicos. Aquí él lo dice: psicología es la ciencia de los predicados del alma en general. Esto está en la parte que se refiere a esa parte, a la situación de la psicología como una nueva forma de poder abordar problemas que tienen que ver con la estética. Y habla de una psicología empírica. O sea, creo que esto también lo miramos en la clase anterior cuando les explicaba lo que era el empirismo y el racionalismo. Bueno, cuando la psicología deduce sus aseveraciones a partir de la experiencia propiamente, es empírica. Recuerdan lo empírico, el empirismo, que es aquel momento, aquella teoría que nos dice que todo el conocimiento del ser humano se logra por medio de la experiencia. Y tenemos la otra teoría, ¿verdad?, que nos dice lo contrario, que a partir de la noción del alma, en una serie más larga de raciocinios, ¿verdad?, que el conocimiento pues está ya en la razón. Nosotros traemos ya en el alma el conocimiento, no lo conocemos como lo dice el empirismo, sino que lo único que hacemos es recordar en el sentido platónico. Y esto es el aspecto racional, o también se le conoce como racionalismo. Entonces son dos tendencias que Van Garden está tomando en cuenta para poder llegar a explicar, ¿verdad?, su método desde una psicología empírica. Y voy a leer, con esto termino, ¿verdad? Recuerden que esto tienen que leerlo bien ustedes, vamos a ir leyendo, el miércoles voy a leer otro fragmento, ¿verdad? Maestro, buenas tardes, maestro. Sí, díganme. Disculpe que le interrumpo. Es que fíjese que el día de hoy tengo que retirarme un poco temprano, pero antes de irme quería consultarle sobre los grupos, para ver si al final se había enviado el correo. Me parece que un compañero me llamó en la mañana y me dijo que ya estaba en el correo la asignación y la distribución de los grupos, pero quería corroborar con usted eso. Sí, gracias, Ariel, y entiendo que tiene otro compromiso. Mire, con relación a los grupos, yo subí, déjeme ver, yo creo que lo voy a colocar aquí, creo que lo coloqué por acá, pero ahí está en el espacio virtual de la clase. Ok. Pueden buscarlos, ¿verdad? Ahí están grupos de trabajo y está también los temas, ¿verdad?, que ustedes van a abordar. Son 3 grupos de trabajo, entonces yo les pediría, por favor, que se identifiquen, ¿verdad?, con sus compañeros, es decir, se busquen primero en los grupos. Yo he colocado el correo también de cada uno de sus compañeros para que puedan tener un contacto, un primer contacto. Ahí están los temas, comiencen a trabajar ya en las rúbricas, ya las tienes también ahí en el espacio virtual, para que se pongan de acuerdo. Lo único que me hizo falta ahí colocarlo, y fue también una pregunta que hizo una compañera en la última clase, es en relación a si vamos a tener exposiciones. Pues sí, vamos a tener exposiciones. Miren, como son 3 grupos, las exposiciones van a ser el 16 de agosto al 18 de agosto, para que noten eso, ¿verdad? Los 3 grupos tienen que exponer en ese periodo, en esos 3 días. Si lo logramos hacer antes, pues genial, pero sí estoy tomando en cuenta del 16 al 18, ¿verdad?, de agosto, para que logren hacer las exposiciones. Entonces, eso sería, ¿verdad?, la indicación así de forma muy general. Revisen bien en el espacio virtual. Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber, ya sea por correo electrónico o aquí en la clase. No hay ningún problema con eso. Ok, le agradezco muchísimo, maestro. Y solo una cosa, yo ahorita creo que me voy a retirar, pero no sé si a raíz de que me voy temprano no tengo derecho a firmar la lista de asistencia o si pudiera enviar el enlace ahorita para que yo lo llene antes de salir. Solo como consulta, si no, no se preocupe.
maestro. Sí, sí, disculpe, Ariel, es que me sacó de la sala. No sé, Ok. tampoco. Sí, disculpen, no me escuchaba. Sí, algo No, sobre la lista me decía. sí, sí, sí tengo opción a que usted comparta ahorita el enlace para yo llenar la asistencia de hoy, o en defecto porque me voy temprano no tengo derecho No, a está bien. firmar. No, vamos a hacerlo primero, si tiene sentido. Entonces, mire, voy a colocar el enlace igual para todos, pues para que vayan llenando ya el enlace. Y pueda usted, pues, también hacer la actividad y sus demás compañeros. Yo lo voy a colocar aquí en el chat de la clase. Ahí está en ese momento. Ahí está para que lo puedan ingresar y llenar, ¿verdad? Con sus datos. Ok. Muchas gracias, maestro, y disculpe el inconveniente ahí, la Ok, interrupción. Sé que usted estaba en medio de la retórica. no, por nada, todo bien. Y solo le voy a pedir que sí revise el texto, que lo esté leyendo constantemente, ¿verdad? Para Sí, sí. que se ponga al día. Sí, maestro, no se preocupe. Y con el grupo también nos vamos a poner en contacto para comenzar a organizar todo. Ok, perfecto, entonces. Gracias. Muchas gracias, maestro. Tenga buena tarde. Bien, igual. Bueno, entonces continuamos. Como les decía, voy a ir leyendo lo último de, del día de hoy que hace referencia sobre el texto de Van Garden para entrar, ¿verdad? Ya a adelantar un poquito con Ortega. Recuerden que ustedes tenían que leer el texto de Ortega y Gasset, ¿verdad? Era parte de la actividad. Espero lo hayan hecho y así poder adelantar de mejor forma, ¿verdad? Porque tampoco podemos estancarnos mucho en los temas. Entonces voy a colocar aquí esto de Van Carden porque sí es importante que entendamos cuál fue ese cambio metodológico que existió, ¿verdad? En Van Carden en relación a su propuesta de la estética. Entonces, con esto termino esta parte. La ciencia de la expresión y el conocimiento sensitivos es la estética. Vuelvo a leer. La ciencia de la expresión y del conocimiento sensitivos es la estética. Lógica de la facultad cognitiva inferior, filosofía de las gracias y de las musas, nociología inferior, arte de pensar bellamente, arte del análogo de la razón. Y aquí pues hay una serie de citas que tienen que ver con lo que dice en relación, por ejemplo, la cita número 4, que es un texto de la metafísica. La metafísica es la ciencia primera en el conocimiento humano de los principios. La ciencia de lo bello, bueno, algunas traducciones, pero aquí el punto importante es poder identificar eso, ¿verdad? Ya la ciencia de la estética o la ciencia sensitiva, con un reconocimiento, ¿verdad? Netamente como aquella parte del conocimiento o aquel estudio, ¿verdad? Que genera todos este tipo de manifestación, ¿verdad? Cuando es la lógica de las facultades cognitiva inferior, cuando se refiere al cognitivo inferior, es esa sensibilidad, precisamente, reconociendo que hay una lógica superior. ¿Cuál sería esa lógica superior? Pues es la que se utiliza para poder elaborar o para poder construir un lenguaje por medio del cual podemos expresarnos. Ahí tenemos lo que son los silogismos, por ejemplo, el lenguaje deductivo, tenemos una lógica de predicados, todo esto, pero que es una lógica de una esfera superior. ¿Cuál es la propuesta de Van Garden entonces? Que si existe una lógica superior, una lógica que se puede utilizar por medio del lenguaje para poder hacer unos constructos de lenguaje que sean válidos, constructos de lenguaje, es decir, de nuestro pensamiento. También existe una ciencia, ¿verdad?, de esas denominadas facultades cognitivas inferiores que tienen que ver con la sensibilidad. Y ese es todo el estudio, ¿verdad?, o así de forma general, es la intención que tuvo Van Garden para poder realizar, ¿verdad?, esta propuesta de la ciencia de la estética en la modernidad. Ojo con ello, ¿verdad? Y estamos hablando de una ciencia de lo sensitivo en general, todavía no está delimitándose, ¿verdad?, a lo que es a una estética de la música. Todavía no, todavía hablamos de una estética así muy general. Bien, vamos a continuar con esto. Repito, esto tienen que leerlo para su examen y sí necesito que lo vayan revisando ustedes, ¿verdad? Y vayan aplicando pues algunas cosas que yo les voy a ir comentando durante esta clase. Entonces, como tarea, seguir leyendo, ¿verdad? Nos hemos quedado por la página 15. Recuerden que son 50 páginas, es un texto corto, para que ustedes lo puedan revisar de mejor forma.
Bien, entonces, como les decía al inicio, me interesa también en este momento que revisemos algunas cosas del pensamiento de Ortega y Gasset, que tiene más que todo relación con esa figura de un arte nuevo y de un arte tradicional en el pensamiento de José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset fue un filósofo español de habla hispana. Él tuvo pues formación en Alemania, de los filósofos de habla hispana más reconocidos, porque elaboró una serie de escritos, o sea, que tienen que ver con la situación cultural de España, por ejemplo. Este que vamos a abordar ahorita, que se titula La deshumanización del arte, que es un escrito netamente estético, en donde él pues problematiza esa situación del arte nuevo, de la nueva sensibilidad, ¿verdad? Este cambio, este choque que existe entre la posibilidad de hacer un constructo o la posibilidad de hacer una nueva poética, ¿no? Es decir, una nueva, poder darle un nuevo sentido estético a las artes. Entonces Ortega plantea ese problema desde su texto, que es la deshumanización del arte. Antes de comenzar, me gustaría escucharlos. Me gustaría escuchar a alguien que leyó, porque hacer la tarea. Recuerden que su tarea era hacer lectura de este texto de Ortega y Gasset. Entonces sí me gustaría escucharlos para ver qué fue lo que les llamó la atención de este texto y qué pueden decir en relación, así de forma muy general, de estas ideas de Ortega, de estas ideas de un arte nuevo, de un arte tradicional, de la nueva sensibilidad, etcétera. Vamos a ver, abro el espacio para que puedan expresar. Bien, vamos a ver quién quiere participar. Vamos a ver, voy a ir diciendo entonces, ya que hoy no están participativos. ¿Qué les pasó? Vamos a ver, Tony Samuel Cerrato. Díganos así de forma muy general, ¿qué pudo abstraerle el texto de Ortega y Gasset? Sí, licenciado, buenas tardes primero. Buenas tardes. Bueno, sí. Sí, yo quiero ser muy sincero, no quiero estar ahí inventando. No pude leer el texto, por lo cual no quiero hacer como un comentario incoherente, pues, pero sí voy a ponerme al tanto de ese texto que usted dejó porque no pude leerlo. Quiero ser muy sincero en eso. Bien, no, está bien, Tony. Le agradezco su sinceridad. Okay. Muy bien, no hay problema, ¿verdad? La idea era que trajéramos leído ese texto, porque claro, así vamos pues adelantando con los temas. Pero bueno, no hay problema. Vamos a ver a alguien más que quiera participar. No lo leyeron, jóvenes, el texto. Bueno, entonces, mire, yo necesito que ustedes lo lean, ese texto, porque es importante hacer un reconocimiento de lo que Ortega está pensando, de cuáles son esas clasificaciones que él hace, porque como les había explicado, creo que en la clase del lunes anterior, o la clase antepasada, no recuerdo bien, la intención es abordar, que ya es un trabajo que ustedes tienen que hacer, que ir desarrollando el trabajo grupal, trabajo de investigación grupal, abordar el pensamiento estético, musical de Teodor Adorno, y Teodor Adorno, sí es necesario que vayamos haciendo relaciones desde Ortega, por ejemplo, porque también Teodor Adorno nos va a hablar de esa división, porque él hace una sociología de la música. Cuando ustedes comiencen a leerlo van a darse cuenta de ello. Entonces, yo la intención que tengo en revisar a Ortega, la deshumanización del arte, es que vayamos haciendo relaciones de ideas, porque tienen un pensamiento común, por lo menos en esta parte, que es esto del arte nuevo y lo que es el arte popular. Entonces, bueno, voy a comenzar con lo de la impopularidad del arte.
Esto pues es un fenómeno sociológico, cuando habla de lo popular, lo tradicional, lo que es aceptado, ¿verdad?, dentro de las masas, porque Ortega va a pensar eso, que en el siglo XX ya nuestro patrón de gusto o nuestra idea de belleza puede ser dirigido. ¿Y cómo es dirigido? Pues como vivimos en pequeños rebaños, va a decirnos Ortega, es decir, en una sociedad, ¿verdad?, que somos una masa de personas y que esa masa de personas se puede pues orientar o se puede dirigir por medio de la publicidad, por ejemplo, por medio de los gustos que puedan colocarnos las burguesías, por ejemplo. Son temas en común que tiene Ortega con Adorno, repito. Entonces, él va a hablarnos de esta división, ¿verdad? Y lo vamos a entender así, como un fenómeno sociológico, es decir, él está elaborando una sociología del arte. Y como fenómeno sociológico, se traduce cuando se habla de la popularidad del arte o la impopularidad del arte, creado desde el gusto individual, posicionándonos en un grupo de esta disyunción. El arte joven divide al público entre los que lo entienden y los que no lo entienden. Y esta es una de las cosas que Ortega pues es muy puntual. Cuando se refiere al arte joven, este texto Ortega lo escribe en 1924, se está refiriendo a aquellas manifestaciones artísticas en donde, por ejemplo, la pintura se aleja de las manifestaciones que tienen que ver con un arte que es mimético o que es netamente de representación figurativa. De ahí tenemos pues aquel momento dentro de las vanguardias por realizar ya dentro de las creaciones algo más dirigido a la abstracción, ¿verdad? Tenemos pues cuadros que parecen que son un montón de líneas, manchas, etcétera, ¿verdad? Y ese es el tipo de arte al que Ortega está haciendo referencia. Igual para la poesía, ¿verdad? En Latinoamérica hubo un movimiento poético del modernista, que son los poetas modernistas, del modernismo, también se le llama, que ahí también nosotros tenemos exponentes, hubieron exponentes dentro de los poetas del modernismo en Honduras. Entre ellos tenemos a Froilán Turcios, tenemos a Juan Ramón Molina, tenemos a Lucila Camero de Medina, y hay varios exponentes, ¿verdad?, dentro de esta tradición del modernismo. Pero el punto aquí, lo que nos está diciendo Ortega, es que esta evolución que se logra por medio de las manifestaciones artísticas, o este nuevo saber, o esta nueva sensibilidad que se logra por medio de las manifestaciones artísticas, tiene que ser comprendido. Y aquí el problema es, ¿verdad?, él lo expresa muy bien en su texto, es que muchas veces no se logra establecer como esa evolución o dar ese paso, ¿verdad?, hacia la comprensión del arte nuevo, sino que muchas veces se queda simplemente en lo tradicional, ¿verdad?, en aquel aspecto o aquel sentido de no querer entender o de no querer lograr comprender otro tipo de manifestación artística simplemente por estar acomodados a un sentido estético que ya nos viene heredado desde la tradición. Entonces esto lo problematiza Ortega porque dentro de esta forma de arte nuevo o estas nuevas creaciones, ya vamos al sentido pues ya muy particular de la clase, también, ¿verdad?, existen aquella tipo de música que es popular y que es impopular. Y este tipo de música va a ser una de las problematizaciones que va a tomar Teodoro Adorno en el texto de Disonancias, cuando él habla de una sociología, o se acerca. La propuesta de él es una sociología de la música, ¿verdad? Entonces, hay cosas ahí que son bien interesantes en Adorno. Bien, entonces miren, para el día de la miércoles de la próxima clase, sí necesito por favor que leamos el texto de la deshumanización del arte, porque yo voy a explicarles, ¿verdad?, aquí algunas cosas, voy a hacer uso de estas diapositivas
para que podamos ir absorbiendo, podamos ir abstrayendo estas ideas, ¿verdad? Este filósofo, y que las veamos relacionando con lo que ustedes van a ir exponiendo, con lo que ustedes van a ir formulando en su trabajo de informe, en su trabajo grupal. Entonces vamos a quedarnos hasta acá, estimados, y pues la lista de asistencia ya está en el chat, por favor llénenla. Y no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que hemos visto en la clase del día de hoy. Abro el espacio. Recuerden que las exposiciones, van a haber exposiciones, tenemos que realizarlas entre el 16 y el 18 de agosto. Estamos hablando, hoy tenemos 2 de agosto, estamos hablando dentro de 2 semanas exactamente. Entonces, por favor, ánimo. Ya pueden ponerse en contacto con sus compañeros, comenzar a hacer las lecturas, comenzar a realizar el trabajo, ¿verdad? Adelantar en eso para que no nos vaya a último momento pues tener algún inconveniente y pues esperemos no suceda, pues que un grupo no logre presentar su presentación, hacer su exposición, ¿verdad? Repito, esperemos no suceda, ¿verdad? Y para ello pues sí los animo a que comencemos ya, ¿verdad? A leer los textos y a hacer pues relaciones con Ortega, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy, Ortega y Adorno, que sé que les va a servir mucho. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá, estimados. Nos vamos a ver el día miércoles. Disculpe. Sí, le escucho. No soy yo, pero no puedo ingresar al link de la asistencia. No me permite. ¿Cuál es su nombre? Andrea. Andrea Sofía. Ok, yo la voy a anotar aquí entonces. Ok, muchas gracias, Lick. Ok, no hay ningún problema y gracias por el aviso. Bien, si alguien más tiene algún problema con ingresar al link, pues me lo dice, yo aquí lo anoto. Yo también aquí llevo un control para las personas que no pueden ingresar al enlace. Bueno, estimados, entonces nos quedamos hasta aquí. Por favor, realicen las lecturas, la deshumanización del arte para el día miércoles para que vengamos pues a realizar todo el análisis del texto que nos sirve. Vayamos adelantando ya con los temas. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá, estimados. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, Lick. Buenas tardes. De nada, hasta luego. Buenas tardes.